hermanos. Vamos a pasar a la palabra, mis hermanos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo número 20. ¿Alguien de los de esta fila, de este lado, me puede decir en qué viaje misionero nos encontramos? ¿Alguien más? De los varones, alguien que me diga en qué viaje misionero nos encontramos. De este lado, hoy es. Segundo. De los varones. Vamos a cederles que primero hoy sean primero los varones. Estamos en el tercer viaje misionero, hermanos. Y para los que les gusta tomar notas, quisiera brevemente mencionarte el primer viaje misionero. El primer viaje misionero fue entre el año 46 al 48. Para los que les gusta notar y tal vez tener presente por ahí algunas notas de cuándo se dio esto, de poder conocer el ministerio de nuestros hermanos, de las ciudades que fueron visitadas, de las iglesias que fueron fundadas, ya que el libro de los Hechos nos ayuda a entender, hermanos, el libro de los Hechos nos ayuda a comprender las cartas apostólicas, nos ayuda muchísimo a entender, nos da un panorama de lo que pasó en cada lugar donde Pablo, los discípulos, llegaron. Recordemos que en el primer viaje misionero estuvo presente como mano derecha del apóstol el discípulo Bernabé. Fue el discípulo que estuvo apoyándole ahí a su mano derecha, y podemos ver el ministerio de este primer viaje entre el capítulo número 13, verso 1, y termina el primer viaje misionero en el capítulo número 14, verso 27. El segundo viaje misionero, hermanos, fue entre el año 49 y 52 después de Cristo. Y lo vemos que está desde el capítulo número 15 al verso 36 al capítulo número 18, verso número 22. Y esto es importante porque de ahí para adelante, desde el capítulo 18, verso 23, inicia el tercer viaje misionero. Inicia el tercer viaje misionero. Y este viaje fue entre el año 53 al 57 después de Cristo, más o menos. Es un dato más, por así decir, el más cercano que pudiéramos mencionar. Y repito, inicia en el capítulo 18, verso número 23, al capítulo 21, verso número 16. Se dieron estos viajes. Y bueno, ya veremos después el cuarto viaje, que algunos lo consideran el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Nosotros leemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso número 22 y 23. Habiendo arribado a Cesarea, para que tengamos la idea y claridad respecto a ese viaje de nuestro hermano, en el versículo anterior, verso 21, vemos culmina el segundo viaje, dice, sino que se despidió de ellos. No lo traigo ahí, hermanos, pero ahí si estamos en nuestras Biblias, capítulo 18, verso 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Zarpó de Éfeso. Leemos en los versículos siguientes, decía, verso 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. ¿A qué iglesia creen que el hermano arribó o llegó o fue a saludar? Antioquía, hermanos.
y luego descendió a Antioquía, o sea, llegó para visitar a los hermanos, saludarles, contarles lo que había, la bendición que había visto. Él llegó para confirmar aún y afirmar la fe de nuestros hermanos en estas iglesias. Y hermanos, yo noto algo acá importante. Dice el verso 23, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando, si tu conciencia lo permite, subraya, confirmando a todos los discípulos. Al parecer, el propósito de nuestro hermano Pablo, junto con su equipo misionero, hermanos, es regresar a las iglesias, así como fue en el primer viaje, cuando van a iniciar el segundo viaje, tienen en el corazón de ellos, de los hermanos Bernabé y Pablo, querer ir y visitar a las iglesias fundadas ya entonces y confirmar la fe de nuestros hermanos. Ya desde este texto, quiero decirte, nos empieza a hablar o nos empieza a enseñar el corazón de aquel hermano, de aquel apóstol, y podemos incluir al equipo, hermanos, de colaboradores, de la preocupación que tenía hacia nuestros hermanos. Tenemos un mapa por ahí. Entonces estamos en Antioquía, hermanos. Los primeros dos viajes se inician ahí. Los dos primeros viajes se inician en Antioquía, hermanos, y nuestros hermanos comienzan a recorrer. Hace 8 días, ¿en qué iglesia estábamos? El apóstol, donde se armó el alboroto y todo esto ¿en dónde se armó ese alboroto? ¿En qué iglesia estaban, hermanos? En Éfeso. Es decir, fíjate bien, los hermanos o Lucas, el que nos narra el libro, no nos dice mucho qué pasó aquí en estas iglesias. Sin embargo, lo que podemos deducir, hermanos, es que nuestros hermanos Pablo y colaboradores vinieron para afirmar la fe de los hermanos. Repito, había una preocupación sincera, fuerte, podemos decir tierna y amorosa, de nuestro hermano Pablo y los hermanos que le acompañaban por afirmar la fe de la iglesia. Y no pasó mucho tiempo entre el segundo y tercer viaje misionero. Así que, hermanos, llegamos nosotros, después de pasar entonces, podemos si quieres quitarlo o como gusten, después de pasar algún tiempo en Antioquía, salió de viaje nuevamente, y ese versículo 23, hermanos, el texto griego nos hace ver, hermanos, como que Pablo tenía cierta prisa por salir. El texto griego, cuando dice que salió, nos hace como que notar algo que había en el corazón de los hermanos, principalmente el apóstol Pablo. Había como una preocupación fuerte, así como cuando las hermanas dicen a veces que tienen un sexto sentido y dices, mi hijo, ¿no? Piensas en algo y como que quieres mirarlo, quieres ver dónde está, etcétera. A lo mejor está en X lugar o anda jugando y estás en una plática metida y te acuerdas dónde está, lo buscas inmediatamente, ¿no? O como cuando te acuerdas que tienes algo en algún lugar y dices, dejé esto allá y se me olvidó, y quieres actuar inmediatamente. Pareciera que el texto nos hace ver o nos quiere llevar a entender que Pablo tenía prisa por ir, por salir a visitar a nuestros hermanos. Así que dice que después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos y hermanos amados. Él sale en esta ocasión por tierra.
En esta ocasión, nosotros, si vimos el mapa, sale por tierra, visitando a nuestros hermanos en las diferentes iglesias. Es muy probable, porque así lo deja ver la Escritura, de haber pasado ese tiempo en la iglesia de Antioquía, más lo vemos después ya en Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, que es donde después llega. Y en esta ocasión, repito, pareciera que no es en un asunto de evangelización, aunque sí se dieron momentos donde fue y evangelizó, siguió evangelizando nuestro hermano Pablo y los hermanos. Pero el punto principal que ocupaba su viaje, el tema que llevaba, ¿sí?, era, hermanos, venir y confirmar a la iglesia. La preocupación que traía no era así como que el plan evangelístico, sino más bien era ofreciendo ayuda y aliento a antiguos amigos en la fe. Era el tema que le ocupaba en su corazón y quiso salir para ir ahí. Estamos en el capítulo 18 viendo esto y bueno, arranca ese tercer viaje misionero, hermanos, entonces. Y bueno, lo vemos después llegar, la Escritura ya nos dice, y llegamos a los Efesios en el capítulo número 19. Pablo viene a la iglesia. Antes se nos menciona a Apolos, ¿verdad? Qué bendición haber escuchado ese tema de nuestro pastor. El tercer viaje misionero, hermanos, es notable porque Pablo pasa una gran temporada, permanece una gran temporada en la iglesia de Éfeso. Esta ciudad, hermanos, era la tercera importante en el Imperio Romano. Éfeso era una ciudad muy importante en el Imperio Romano, con aproximadamente unas 200,000 personas, 200,000 habitantes que ocupaban Éfeso. Era un centro de comercio, cultura y religión en Asia Menor. Debido al cruce, nosotros lo vemos en el mapa o lo buscas en el mapa, hermano, y en verdad ves las carreteras, ves las conexiones que tenía y estamos seguros, debido, hermanos, a ese cruce importante de vías, de carreteras, de esas rutas principales en Éfeso, el cristianismo pudo extenderse fácilmente a otras regiones, por ejemplo, a Colosas. Habían carreteras importantes, habían caminos importantes que facilitaban el que los hermanos o la iglesia pudieron haber llegado a otros puntos. Por ejemplo, estamos hablando de Colosas y tal vez las ciudades donde el Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos habla de esa lista de las iglesias. Es muy probable, hermanos, si algo hay que reconocer al Imperio Romano, si algo hay que sacarnos el sombrero con ellos es en su imperio, en su gobierno, en el tiempo que ellos gobernaban, hermanos, hicieron muchísimas vías para conectar un pueblo, una ciudad a otro, para llegar al mar. Se pusieron a trabajar fuertemente en infraestructura. Trabajaron fuertemente y eso, hermanos, ayudó a que el evangelio pudiera correr para todas partes, hermanos. Pudiera llegar a muchos lugares. En eso hay que reconocer al Imperio Romano. La región, hermanos, pagana de Éfeso se basaba en la adoración a la diosa Diana. Esto lo vimos ya en los temas anteriores, o llamada Artemisa por los de habla griega. La estatua representaba la diosa de la fertilidad y la adoración a ella, hermanos, estaba asociada a actos inmorales. Y casi todas, hermanos, las personas aledañas a Éfeso la adoraban. Incluso venían desde muy lejos, se dice, para poder rendir culto y adoración a esta diosa
de Éfeso. Llegamos a ese capítulo número 19, hermanos, y nuestro hermano Pablo empieza a enseñar. Nuestro hermano Pablo continúa la labor pastoral en la iglesia. Él continúa lo que él ya había comenzado en el capítulo 18, hermanos. Él sale de Éfeso, zarpa para regresar a Cesarea, Antioquía, y etcétera, y después regresa y llega a este punto importante donde yo decía hace un momento, es notable la visita del apóstol, ya que ahí pasó mucho tiempo, hermanos. Algunos dicen, porque la escritura dice casi 2 años, que pasó aproximadamente entre 1.5 años y 2 años ahí en Éfeso, enseñando. Y cuando nosotros decimos que pasó ahí tiempo y nuestro hermano, por así decir, se estableció un tiempo ahí, entendemos que él comienza a discipular a la iglesia. No estaba de brazos cruzados, empieza a discipular a la iglesia, empieza a enseñar a la iglesia. Y podemos decir más adelante en el capítulo 20, que es el tema o es el capítulo que hoy estaremos estudiando, estaremos estudiando los 2 primeros versículos, es como que el inicio. Y entonces, hermanos, podemos ver a hermanos importantes, hermanos que fueron discipulados, enseñados seguramente por el apóstol. De acuerdo a Primera de Corintios, hermanos, capítulo 16, verso 8, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Esta carta fue escrita unos meses antes, un tiempo antes. Pablo planeaba dejar Éfeso después de Pentecostés, y se entiende que esto fue más o menos alrededor entre el 54 y 55 después de Cristo, donde Pablo el apóstol está en Éfeso y escribe esta carta a la iglesia de los Corintios. Y más adelantito, unas semanas o tal vez un mes o 2 meses adelante, escribe la carta a los romanos. En este mismo capítulo 20 lo estaremos viendo. Y es en ese tiempo, en esos años, donde se escriben estas cartas importantes del Nuevo Testamento. Por eso yo decía hace un momento, mencionaba, que es importante que nosotros estudiemos el libro de los Hechos para tener un mejor entendimiento de las cartas apostólicas. Es importante, mis hermanos. Entonces, en este tercer viaje se escribe la carta a los Corintios y también la carta a los romanos. Capítulo 20, verso número 1 al 2, estaremos leyendo y estudiando en este día. Dice que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. El periodo, hermanos, entre su partida de Éfeso y su salida de Macedonia hacia Grecia, es decir, la provincia de Acaya, que es donde se dio, incluyendo su estadía en Troas y sus actividades, hermanos, misioneras y pastoral en Macedonia, bien pudo haber durado cerca, yo decía hace un momento, de 1 año y medio aproximadamente. Es decir, dentro del verano del 55 y puede ser hasta gran parte del 56. Si alguien pregunta, hermanos, aquí, ¿cuáles son las cualidades más importantes de un ministro de Jesucristo? Si alguien, hermanos, pudiera preguntar cuáles serían o cuáles son las cualidades más importantes de un ministro de Jesucristo, sin duda, hermanos, a esto pudiéramos recibir muchas respuestas.
Tal vez la habilidad para predicar y enseñar sea una, y la podemos tal vez enumerar y está bien. Así como valentía y devoción están entre las más, por así decir, cualidades fundamentales que se deben enumerar. Habilidad para pastorear, sabia supervisión y capacidad para trabajar con personas. También son varias virtudes y capacidades que debe tener un pastor. Detrás de todas estas cualidades, mis hermanos, detrás de todas estas cualidades hay una que está antes de todas. Debe de haber amor. Amor por el Señor número uno, hermanos. Amor por la verdad, por las escrituras, por la palabra de Dios y amor por la iglesia. Y ese amor, hermanos, fluye de una devoción a Jesucristo y su palabra, hermanos. Entonces podemos aquí decir algo, haciendo un paréntesis. Un ministro no se da en un seminario, hermanos. Un ministro no lo conseguimos en un mercado. Un ministro de Jesucristo, de verdad, hermanos, de hecho, en este tiempo es el oficio menos buscado y menos deseado. Es el que casi nadie quiere. Es como ver la piedra enfrente y dices, le doy la vuelta para no tropezar con esa piedra, por así decirlo. Es el oficio menos deseado, menos buscado, menos anhelado, también puedo decirte. Y de entre muchos hermanos, son escasos quienes desean este sagrado oficio. Así que, hermanos, decía yo que detrás, antes de esas cualidades tal vez, de pastorear, de predicar, perdón, de enseñar, de esa valentía tal vez, antes está el amor por nuestro Señor Jesucristo, el amor por la palabra de Dios y el amor por su iglesia. ¿Y de dónde decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el primer ministro, el primer pastor que nosotros vemos en las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor, hermanos. Y cuando nosotros vemos a ese buen pastor, vemos a otros hermanos, y en este caso, el ejemplo que tenemos delante es el ejemplo de nuestro hermano Pablo, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es, por así decir, las características más importantes de todos aquellos que ejercen el noble liderazgo en la iglesia. Y siempre en la historia de la iglesia cristiana han habido pastores consagrados que sacrificaron en vida y muerte, y muerte por la iglesia, hermanos. Ha habido hermanos en la historia del cristianismo, hermanos que han consagrado sus vidas a la grey de Dios. Hubo varios pastores puritanos, por ejemplo. Quería tomar a varios, solo quise tomar hoy a uno como ejemplo, pero uno de ellos fue Juan Bunyan, hermanos. De entre esos varios hermanos que bendijeron muchísimo a la iglesia, hubo uno en particular que no le importó aún ir a la cárcel por amor a nuestro Señor Jesucristo y a su iglesia. El amor, hermanos, por la iglesia lo impulsó aún a tomar ese riesgo. El amor por la iglesia consumió al piadoso pastor escocés del siglo XIX, Robert Murray McCheyne. No hemos tal vez leído mucho, pero los que han leído parte de la vida de él, hermanos, su mala salud no pudo impedir
su amoroso servicio y en consecuencia, hermanos, murió siendo joven por amar a la iglesia de Jesucristo. Fue su amor, hermanos, también por la iglesia lo que motivó a Spurgeon, por ejemplo, a hablar contra el modernismo que se estaba introduciendo en la iglesia, a la iglesia evangélica principalmente de su época. Durante la resultante o la controversia del declive que estaba habiendo en esos días. Spurgeon fue, hermanos, duramente criticado por su posición. En su tiempo, Spurgeon fue fuertemente criticado por haberse opuesto. Y varios amigos cercanos lo abandonaron, de hecho. Amigos cercanos abandonaron a este hermano, pero el hombre, hermanos, se negó a dar marcha atrás. Aunque el estrés, todos hablan de esto y todos comentan hablando del testimonio de él, que fue lo que generó, por así decir, o lo que apresuró su muerte. La historia de la iglesia, hermanos, está abarrotada de ejemplos de quienes sacrificaron o quienes sacrificialmente la amaron a la iglesia. Podemos tomar varios ejemplos, pero hermanos, sin embargo, yo puedo decirte que ningún hombre ha amado alguna vez a la iglesia más que el apóstol Pablo. Si hay alguien que podemos decir, citar, hay uno que yo creo que está por encima de todos estos hermanos, y es el apóstol Pablo. Cuando nosotros empezamos a leer, hermanos, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras llegó, también podemos decir en el versículo anterior que él salió de Macedonia, y ese mismo texto, nuevamente, es ese mismo texto del capítulo 18, verso 22 y 23. Donde parece que se ve aún una prisa por ir y llegar a los hermanos, ir con los hermanos y discipularlos. Él expresó frecuentemente ese amor, hermanos, en sus cartas. Si hay algo que podemos notar en cada una de las cartas, es amor por la iglesia. Y están, repito, en sus cartas. Quisiera citar un par de ejemplos. Filipenses capítulo 1, verso 3 al 7 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio. Él daba gracias y oraba siempre por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y cuando nosotros leemos esto, hermanos, y si tú estuvieras en la iglesia de Filipos ese día, escuchando estas palabras del apóstol, tal vez tus ojos llorarían. Hubieran lágrimas tal vez. Es lo que había en el apóstol Pablo: amor por la iglesia, preocupación por la iglesia. Y él quería afirmar a cada una de ellas. Estaban en su corazón. Estaban en el corazón de nuestro hermano. Cuando tú lees aquí en la escritura que llamó a los discípulos
que llama a los discípulos, hermanos. Oye bien lo que estamos viviendo, entiende lo que estamos atravesando. O sea, todos aquellos que se habían levantado con Demetrio querían despedazar al apóstol. Todos estos se habían levantado contra nuestros hermanos. Y cuando digo hermanos, incluimos a la iglesia de Éfeso. O sea, estamos siendo atribulados, estamos siendo perseguidos. Y mis hermanos, esto puede llevarnos a desanimarnos. Esto puede llevar a la iglesia al desánimo. Pudo haber llevado a los efesios a desanimarse, a esconderse. Pero no fue así, hermanos. Apenas si se calma el alboroto, e inmediatamente llama el apóstol a los discípulos. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, vemos el amor y tierno cuidado, amoroso cuidado de un pastor hacia sus ovejas. A los corintios dijo lo siguiente, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Amados hermanos, cuando nosotros más adelante leeremos los versículos 3, 4, 5 y 6, pero en este tiempo nuestro hermano Pablo, cuando parten nuestros hermanos, ellos estaban esperando la llegada de Tito. Tito había ido a visitar a la iglesia de Corinto y les había llevado la primera carta del apóstol, les había llevado la carta del apóstol a los corintios. Y él estaba grandemente preocupado por la condición y por lo que estaba atravesando la iglesia de los corintios. Él no fue personalmente, pero en su corazón estaba y quería visitarlos nuevamente, estar con ellos, ayudarles en las diferentes cosas que estaban viviendo. Y en algún momento les escribe en su primera carta: yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, digo esto. Había una preocupación por los hermanos, por la iglesia. Por si algunos de los que hoy están aquí piensan que los hermanos no se dan cuenta, cuando tú, por ejemplo, faltas, déjame decirte que lo primero, cada vez que nos reunimos como iglesia, yo siempre digo, no vimos al hermano fulano. Cuando nos disponemos para orar, no ha venido ya 2 semanas el hermano o la hermana o la familia X o Y. No ha venido. Estoy seguro que el apóstol Pablo estaba muy al pendiente de estos hermanos. Los amaba, hermanos, estaban en su corazón. Estaban en su corazón. Es lo que vemos. Cuando escribe la primera carta a los tesalonicenses, les dice lo siguiente, capítulo 2, versos 7 y 8. Pablo, hermanos, expresa su amor íntimo por la iglesia de Tesalónica y dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Si de por sí las nodrizas se dedican a cuidar niños, pues imagínate cómo cuidarán los propios. Aman a sus hijos, ¿cómo amarán los propios? Se especializaban en cuidar a los pequeños y hasta hoy creo se especializan. ¿Cómo cuidarán a sus propios hijos? Lo que nos está diciendo el apóstol
Ustedes saben, ustedes me conocen cómo he estado entre ustedes. Ustedes saben cómo he convivido entre ustedes. Ustedes saben, como dice el texto, cómo fuimos tiernos con cada uno de ustedes. Así el apóstol. Y es que, hermanos, tratar con cada discípulo es tan diferente. Yo admiro al pastor. Cómo él busca y tiene táctica para tratar con cada uno de los hermanos. Yo estoy aprendiendo. La palabra discípulo, su significado primario quiere decir aprendiz. Y yo soy un discípulo del Señor Jesucristo. Estoy aprendiendo a tratar con mis hermanos también. Estamos, Pablo el apóstol, hermanos, nuestro gran hermano nos dice de ese amor, nos habla de ese amor, de ese cuidado, de ese pastoreo, de esa vigilancia que él tenía para con la iglesia. Y sigue diciendo, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Hermanos, los hermanos de Tesalónica podían decir, en verdad nuestro hermano sí daría la vida aún por nosotros. ¿Tú recuerdas cómo se fundó esa iglesia, hermanos? ¿En qué condiciones? Todos nos acordamos en el primer viaje de misionero cómo se levanta esa gran persecución contra nuestro hermano. Cómo se levanta esa feroz ataque hacia nuestro hermano. Y aún así seguía amando a los hermanos. Salió porque los hermanos lo ayudaron, lo llevaron fuera. Él quería quedarse ahí, hermanos. Él quería permanecer y estar con ellos. Él quería estar con ellos. Por eso es que cuando habla de ese amor que les dice, los hemos amado con ternura. Yo los he amado con ternura. No eran palabras, hermanos. Era el ejemplo de un hombre. Era el ejemplo que ellos habían visto estar entre ellos. Y los exhorta el apóstol Pablo en su primera carta, en su segunda carta. También los reprende también. No solo les exhorta, los reprende también. Y dice más, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. La iglesia, para el pastor, viene a ser su familia. Viene a ser su familia. Viene a ser, él espera que seas o seamos familia. Esperamos ser familia. Oye bien, familia. No amigos de lejos, familia. Queremos ser familia. Queremos vernos como hermanos realmente, porque somos de la familia de Dios. Venimos a ser de la familia de Dios. Somos hermanos, tú y yo. En el libro de los Hechos, capítulo 20, al verso 17, hermanos, esta simple y sencilla narración ilustra el amor de Pablo por la iglesia, hermanos, en acción. Nos ilustra el amor de Pablo por la iglesia en acción.
¿Dónde se ve mejor ese amor, hermanos? Ese amor se hizo visible, hermanos. Y vamos aquí a subrayar, hermanos, en nuestra Biblia, en la exhortación. En la exhortación. Podemos decir en la entrega, en la persistencia, en la disponibilidad, la gran preocupación del apóstol, hermanos. Pero si hay algo que vemos aquí, la calma vuelve entonces a la iglesia de Éfeso, después que cesa el alboroto, esa palabra alboroto, el griego le da un calificativo muy apropiado, alboroto, para esos acontecimientos tumultuosos, encendidos por Demetrio el platero. Estaba encendido, hermanos. Estaba prendido él. Y esa palabra hermanos, describe un levantamiento incontrolable, histérico. Él estaba incontrolable. Él se había levantado fuertemente. Sus emociones estaban fuertemente exaltadas de Demetrio y de sus amigos artífices. Estaban encendidas. Ok, se cesa, viene la calma. La preocupación de Pablo por la seguridad espiritual de la iglesia, hermanos, yo creo que anuló cualquier preocupación por su seguridad personal. Él estaba más preocupado por la iglesia en este momento. Él no podía salir de Éfeso, hermanos, hasta que hubiera llamado, exhortado y abrazado a los discípulos una vez más. Sin duda, hermanos, también estaba preocupado de que los creyentes efesios los pudiera intimidar, hermanos, la amenaza de un disturbio futuro. Él estaba preocupado por eso. La solución, hermanos, a estos o este tipo de problemas fue la instrucción, fue la exhortación a seguir la palabra de Dios. Como veremos, repito, del verso 1 al verso número 17. Fue la instrucción, por así decir, la solución a los problemas venideros. La instrucción y exhortación a seguir la palabra de Dios. Solo después, hermanos, encontramos a los creyentes efesios, o los encomienda Pablo, los vemos encomendarlos a la palabra de Dios. Pablo se despidió de ellos para comenzar su viaje planificado a Jerusalén, vía Macedonia y Acaya. Y lo vemos en el capítulo 19, verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Lo había tenido, tenía el deseo de ir o de visitar, de estar en estos lugares, y por eso es que quería salir, quería ir y visitar a las iglesias, y entre ellas estaba en su corazón el visitar a Roma. Él quería visitar a la iglesia. Y repito, es una de las cartas que se escribe en este tiempo. La carta a los romanos. Su tercer viaje misionero había visto que la oposición alcanzaba un punto culminante, mis hermanos. Él estaba viendo, él estaba viviendo en carne propia y se daba cuenta que cada vez que llegaba a un lugar había persecución. La oposición se levantaba. De hecho, casi en todas las iglesias hubo oposición para traer el evangelio a los pueblos. Eso nos lleva a entender, hermanos, que si al apóstol Pablo le fue difícil poder llevar la palabra, poder compartir el evangelio, créeme que no es o va a ser algo diferente para nosotros, hermanos. No va a ser diferente. Siempre va a haber oposición al evangelio, hermanos. Siempre va a haber quien se levante en contra de la palabra, mis hermanos. Así que esto lo entendía. Y hermanos, casi en todas partes a donde el apóstol iba, entraba,
había violencia a veces y persecución. Es debido, hermanos, a la manera de la medida de su amor que Pablo permaneció en Éfeso, exponiéndose a más riesgo. Pasó gran tiempo ahí, hermanos. Fue uno de los lugares, o más bien el único, donde pasó más tiempo predicando la palabra, discipulando a la iglesia, hermanos. Fue la iglesia donde más estuvo nuestro hermano. Pasó estas últimas horas exhortándoles en abundancia y de diferentes formas. En varios momentos hemos estado, hermanos, tal vez desanimados en nuestro cristianismo, tal vez. En varios momentos creo que el cristiano también se siente desanimado. Todos nos sentimos a veces como iglesia desanimados. ¿Cómo poder animar a nuestra obediencia a nuestro Señor y fidelidad a Dios en momentos duros donde hay problemas que parecen derribarnos, hermanos? ¿Cómo poder nosotros ser obedientes? ¿Cómo podemos nosotros permanecer fieles a Dios en momentos duros? Los discípulos atravesaban los fuertes problemas que podían llevarlos al desánimo. Ya lo vimos. Y Pablo estaba ahí para levantar el ánimo de los hermanos. Aquí hay una enseñanza para nosotros, amados hermanos. Hay una enseñanza importante para nosotros a través de estos versículos que estamos abordando. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Aprendemos varias demostraciones de amor del apóstol, de cómo él anima a la iglesia, pero en este día estaremos viendo una en especial, que es el aliento y la exhortación que da la iglesia. Pablo sigue en Éfeso entonces y quiere animarles. Él no salió corriendo abandonando a los hermanos. Habiéndolos exhortado, hermanos, esa palabra exhortado que leemos aquí en los versículos 1 y 2 es la palabra parakalesas, de la palabra parakaleo. ¿Más o menos te suena algo? ¿No? Parakaleo es uno de los nombres que le da la Escritura para referirse también al Espíritu Santo. En Juan 14, verso 16 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa palabra consolador, parakaleo o paracleto, y quiere decir consolador. Consolador. Así que, ¿qué significa esta palabra exhortar, hermanos? Porque el apóstol estaba exhortando a los hermanos, los había juntado, hermanos, los había reunido alrededor de él, los había juntado y él comienza a exhortar a la iglesia, a cada uno de los hermanos. Tal vez se dirigió por nombre, hermanos. Si hay algo que reconocemos, es que el libro de Lucas es un libro narrativo. Es un libro narrativo. Él nos está narrando, Lucas, lo que pasó, lo que vivieron, lo que hubo, lo que pasó en todo este libro. Él nos narra cada episodio. Sin embargo, hay muchos detalles que él no aborda. Hay muchos detalles que él no aborda. Por ejemplo, cuando hubo esa pequeña discusión, no nos dicen las palabras que se dijeron tal vez. ¿No? No se dice tal vez. Tampoco queremos oírlas o leerlas. Nos da una idea principal de lo que pasó. Cuando nos dice, por ejemplo, que Marcos se aparta de ellos, no nos da detalles. Solo se apartó y regresó a su tierra. Y así hay varias partes o varios momentos en las Escrituras donde tal vez no hay muchos detalles, pero Lucas se enfoca en lo más importante que quiere que entendamos nosotros.
se enfoca en lo más importante, en donde Dios quiere bendecirnos y quiere que aprendamos nosotros. Así que estoy seguro que nuestro gran hermano Pablo así habló por nombre, Emanuel. O sea, estaba animando a los hermanos. Y cuando dice que los abrazó, hermanos, yo entiendo que uno por uno lo fue abrazando. No dudo que él oró por ellos. No dudo yo, no me cabe la menor duda, hermanos. Estoy seguro que él, hermanos, abrazó a cada hermano. Estoy seguro que oró por ellos para que su fe no faltara o para que su fe no falte, hermanos. Él oró por cada uno de ellos. Entonces se refiere a el significado de exhortar. Se refiere a advertir con miras a obedecer. Es lo que quiere decir exhortar. ¿Sí? Advertir con miras a obedecer. También quiere decir alentar a obedecer y alentar al sufrimiento. Hermanos, alentar al sufrimiento. O sea que también en ese sentido les estaba dando ánimo. Les estaba dando fortaleza para que fueran obedientes a Dios. La palabra exhortar quiere decir fortalecerlos para que fueran obedientes a Dios. Entonces, hermanos, estaba animando a que ellos estuvieran firmes en su fe, a que estuvieran firmes en su fe. Y repito, hace un momento daba algunos ejemplos de la historia de la iglesia. Ellos entendieron este principio, mis hermanos. Ellos entendieron este principio que vemos acá en las Escrituras, en Hechos 20, verso 1 y 2. Fueron animados, fueron alentados aún a sufrir por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo, por causa de la iglesia. Entonces, hermanos, Dios quiere fortalecerte. Dios quiere fortalecernos. Pablo estaba fortaleciendo a la iglesia, estaba animando a la iglesia en su fe. Pablo hace esto aquí, quiere que nosotros hagamos también lo mismo. ¿Cómo sé esto, hermanos? Porque nos los mandan las Escrituras del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo que nos manda también nosotros como cristianos a animar, a exhortar a nuestros hermanos? Porque en la Biblia se nos dice, en el Nuevo Testamento se nos dice, principalmente en las cartas apostólicas. Él nos exhorta, ya leíamos algunos textos. No solo porque sucedió en los hechos, hermanos, y ya por eso tengo que obedecerlo. Hermanos, debemos encontrar el sustento bíblico, por así decir, para hacerlo. Debemos nosotros de encontrar el sustento bíblico y Dios quiere que nosotros seamos exhortados y que nos exhortemos unos a otros. Esa palabra la encontramos en el Nuevo Testamento una y otra vez, o su similar. Hechos, hermanos, entonces nos narra de cómo Pablo está animando a la iglesia. Y el Nuevo Testamento hay muchos versículos donde Pablo anima, los apóstoles animan a la iglesia. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 13, verso 11, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo. 2 de Corintios 13, 11, por lo demás, hermanos, o sea, por lo dicho anteriormente, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hermanos, cuando nosotros leemos tengan gozo, quiere decir estén satisfechos. Estén satisfechos. Amado hermano, cuando pases por la tribulación, cuando pases por algo difícil en tu vida, lo que Dios quiere es que estés contento. Que estés contento, tranquilo. Que estés satisfecho con la bendición de Dios. Él quiere que estés en calma. Cuando dice tened gozo, no es que te estés riendo como un loco, sino quiere decir que te sientas satisfecho. Estás contento porque sabes quién es Dios
y dejas que Él haga en tu vida, hermano, como Él quiera. No siempre nos va bien en el trabajo, a veces también hay momentos difíciles. No siempre, hermanos, en la familia todo va, es miel sobre hojuelas. A veces hay momentos difíciles. Y el Señor dice, tened gozo, ten contentamiento, ten contentamiento. Además nos dice, consolaos, consuélense entre ustedes. Hermanos, cuando pasa algo en la vida de un hermano, necesita que lo consolemos, necesita que lo animemos. Cuando pasamos por una enfermedad, todos queremos que nos animen, ¿cierto o no? De hecho, si no lo hacen, nos sentimos tristes. Si nadie nos anima, nos sentimos tristes. Como que no me aman los hermanos. Los demás no me aman, no se acuerdan de mí. Bueno, para empezar, no sabía que estabas enfermo. No me anunciaste, hermano, no supe que estabas enfermo. Pero anímalo entonces. Consolaos, o sea, aliéntense a ser obedientes. Aliéntense a ser obedientes. Anímense a perseverar en la gracia. Es lo que quiere decir consolaos. Anímense. Anímense. Anímense unos a otros para ser fuertes. Hermanos, estaba el apóstol haciendo esto en la iglesia de Hechos, animándolos, fortaleciéndolos. Les estaba fortaleciendo en su alma. Sean de un mismo sentir, también dice el texto. Anímense a tener unidad unos a otros. ¿No fue lo mismo que oraba nuestro Señor antes de ir a la cruz? En esos últimos momentos, ¿no oraba que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno? Y para que estemos con ellos. Oraba nuestro buen Dios que fuéramos uno, sean de un mismo sentir. Entonces estaba diciendo el apóstol Pablo, cuando todo esto hagamos en la iglesia, mis hermanos, dice, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. O sea, ten por seguro que Dios va a estar contigo, que Dios va a estar contigo. O sea, en medio de las circunstancias contrarias, disfrutarás de la presencia de Dios. Y si tú lees el Antiguo Testamento, hay un versículo en el Salmo 23, dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Sabes qué quiere decir eso? Como que pone una mesa y prepara un banquete para que lo disfruten Él y tú, en presencia de mis angustiadores. O sea, en lugar de estar triste, el Señor quiere animarnos, fortalecernos. El desánimo es un gran enemigo para el cristiano, hermanos. En resumen, sé obediente y anima a los hermanos a perseverar en la gracia. Anímalos a perseverar en la gracia. Hermanos, el medio que Dios y Pablo está usando para confortar la vida de los hermanos es la palabra de Dios. La herramienta primordial que Dios usa para alentar a obedecer, alentar y fortalecer a la iglesia, perseverar, enfrentar las dificultades por causa de Cristo, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra. No va a venir consuelo si nosotros no animamos y buscamos alentar a los demás. Pablo estaba haciendo esto de manera continua. Por eso es que quiere que cada uno de sus ministros tengan ese mismo corazón para alentar a la iglesia, alentar a los hermanos, alentar y ayudar a que su fe esté firme, fortalecida.
en Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dios utiliza su palabra para consolarnos. Dios utiliza su palabra para animarnos. En momentos difíciles, mi hermano y hermana, el consuelo que está delante de ti, aparte de tu hermano, es la palabra. Es Dios y lo hace a través del Espíritu Santo. No vamos a alentar a otros si solo, hermanos, nos estamos viendo a nosotros mismos. A veces decimos, sí, ay de mi vida es un problema. Estamos así como quejándonos a veces nosotros mismos. Busca animar a otros, busca alentar a otros, aliéntalos a seguir, a estar firmes en la fe. El hermano va a ser fortalecido cuando vengas con un texto de la palabra y le digas, ánimo hermano, anímate hermano. Nuestra redención está más cerca que cuando creímos, tal vez. Aliéntalo, anímalo, fortalécelo. Ora por él también. Dejemos, hermanos, nuestras preocupaciones, esas cosas que a veces solo estamos enfocados en nosotros mismos. Filipenses 2:4, Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, de los otros, perdón. No te estés fijando en ti mismo, no te estés mirando a ti mismo, sino más bien por el de los demás. Fíjate en lo que necesita el otro. Nuestro hermano estaba hablando de la idolatría hace 8 días y yo creo que fue como un terremoto que nos sacudió el mensaje. A mí me bendijo mucho oír a nuestro hermano, porque hay ídolos a veces en nuestro corazón y uno es a veces el egoísmo. Estamos centrados en nosotros mismos, como que el centro de atención eres tú o soy yo y me miro a mí mismo. Hermano, solo estamos mostrando ese ídolo de orgullo en nosotros, mirándonos, pensando en nosotros nada más y no viendo el bien de los demás. Normalmente, mis hermanos, quienes menos crecen y se fortalecen son los que menos están involucrados en la vida de la iglesia. Quiero repetir esto. Normalmente quienes menos crecen espiritualmente y se fortalecen son los que menos están involucrados en la vida de la iglesia. Quienes tienden a pecar más son los que asisten menos a servicios, a estudios bíblicos, los que tienen más batallas con sus pecados. Son los que menos se exponen a la palabra de Dios. Puede sonar paradójico esto que estoy diciendo, mis hermanos, pero quienes más necesitan a la iglesia, quienes más necesitan a Dios, son los que menos asisten a la iglesia. Son los que menos asisten a la iglesia. Hay una gran tarea que hacer en la vida pastoral, mis hermanos. A veces hay que buscar al hermano que no está llegando. Hay que animarlo. No sabemos por qué no ha venido 3 semanas, 2 semanas. No sabemos si está atravesando por una dificultad económica o de salud. Hay que buscarlo a veces. Hay que llamarle. Pero también, hermanos, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la responsabilidad de animar y de fortalecer a los demás. Quiero leer Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, es un ejemplo de nuestro hermano Pablo y estamos aprendiendo de él. Yo he estado aprendiendo aún con el estudio de la palabra, la vida de nuestro hermano, y dices, wow, por algo dijo en Efesios 4, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos, contribuyamos en el crecimiento de los demás. Necesitamos leer y leer y leer las escrituras para animar y consolar a la iglesia de Dios.
Hay un texto muy hermoso que está en el 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 11. Quiero leer unos versículos de aquí. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es la palabra paracalesas, hermanos. Él es el que nos consuela. Él es el paracaleo. Él es el paracleto también, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolarnos a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que cuando nosotros padecemos por Cristo, mis hermanos, el que consuela a aquellos que padecen por Cristo es el mismo Cristo. El Espíritu de Dios nos consuela. Hebreos 13, verso 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, dice el texto. Amados hermanos, una y otra exhortación. Para terminar, unas exhortaciones finales para todos nosotros, hermanos. Hermanos, y ese animar, o esa la palabra exhortar, entonces quiere decir que nos animemos a obedecer a Dios. ¿Está claro, hermanos? Cuando digo que exhortemos a nuestros hermanos, estoy diciendo que los animemos para ser obedientes a Dios. Tú, cuando vienes y lo animas amorosamente, considérate a ti mismo antes de venir y hablar con tu hermano, para que no seas tentado, dice la Escritura. Para cuando vengas a animarlo, mi hermano, considérate a ti mismo primero. Hermanos, entonces quiero animarte a que animes a otros. Anima a otros, hermanos. Anima a los demás a ser fieles al Señor. Anímalos a seguir al Señor. Si tú en algunos momentos te sientes desanimado, ellos también, los demás se desaniman. Así que anímalos. Abrázalos también. Un abrazo fortalece también al hermano. Cuando tú lo abrazas, lo fortaleces también. Se siente amado. Se siente también amado, que eres parte, que es parte de la familia también. Anímalo entonces. Anímalos, hermanos. Anímalos a servir. Bendice a tus hermanos. Anima a tus hermanos entonces. Te animo también a no descuidar, hermano, iglesia, tus discipulados. No, te animo a ser perseverante en el discipulado o en los discipulados. Discipular quiere decir conformar a la imagen de Cristo. El único propósito del discipulado es que nosotros seamos conformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuántos de nosotros a veces estamos pequeños espirituales? No crecemos, no buscamos discipulado. Te animo a que busques discipulado, a no descuidar esas reuniones que tienes con los hermanos, a no desmayar en tus reuniones de oración con la iglesia, por ejemplo. Hay gran bendición. ¿Cómo nos gozamos al ver a nuestros hermanos ser bautizados? Nuestra fe, hermanos, es como si tuviéramos un castillito así, y cuando yo vi a mis hermanos bautizarse, sentí que era más fuerte ese castillo que sostiene la columna aquella. ¿Cómo me fortaleció ver a los hermanos ser bautizados? Hermanos, ¿ves respuesta a tus oraciones? Y dices, el Señor sigue estando en su trono. Su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído para oír. Hermano, ¿cuánto fortalece el ver esto y aquello, hermanos, que Dios está haciendo? Te animo a que tú ores también con la iglesia
Hay gran bendición, decía yo. Quiero animarte a ser puntual a la misma reunión dominical. Levanta tu voz con los hermanos. Canta junto con la iglesia. Te animo aún a ser puntual. Yo sé que hay hermanos que tienen pequeños. Te animo a organizarte. A todos los animo a que un día antes se preparen para el gran día de reunión. O sea, tengo mis cosas listas, tengo el pañal listo, tengo la ropa lista del niño, tengo los zapatos, una muda más y, hermanos, prepárate desde un día antes. Acuéstate temprano para que no te duermas hoy. Te lo digo en el amor del Señor. Amados, acostémonos más temprano el sábado, es domingo. Amado, te animo a que no tengas prisa por irte. Abraza a tu hermano, pregúntale cómo estuvo su semana, cómo estuvo en estos días. Tal vez ores por él, te vas a ir con una carga, mi hermano está atravesando por esto, por aquello. Y estarás orando en la semana y no estarás pensando en ti mismo, no estarás viendo por ti mismo, sino, como dice la Escritura, por el de los demás. Te animo a que no tengas prisa. Ten calma, es domingo y ¿sabes qué? La Biblia dice que es día del Señor. No es tu día, es del Señor, disfrútalo. Es más, no pensó en él. Dios no pensó en él, pensó en ti. Pensó en nosotros. El día de reposo no fue hecho por causa de él, sino por causa del hombre. Hermanos, necesitamos reposar, descansar. Necesitamos descansar, hermanos. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Algunos necesitan terapia intensiva, pero algunos están como si nada y no se dan cuenta de su necesidad de Dios. Te animo a que busques consejería. Te animo a que busques a hermanos para que te aconsejen. Te animo a que busques consejo de parte del Señor y tu vida sea fortalecida. Haz vida de iglesia. Te animo a que hagas vida de iglesia. ¿Qué es hacer vida de iglesia, hermano? A que participes con la iglesia. A que sirvas con la iglesia. Oh, agradezco a los hermanos que siempre nos tienen listo el lugar, que limpian las sillas para que nos sentemos, que preparan este lugar para que todos disfrutemos en la reunión de domingo. Pero hubieron hermanos que se levantaron temprano, vinieron a apoyar, a servir, a barrer. Este lugar, ustedes saben que lo estamos rentando. Y lo prepararon. En la mañana huele a cigarro, huele a muchas cosas. Pero bueno, los hermanos llegan para que tú o los santos el domingo se sienten y disfruten la palabra. Haz vida de iglesia. Tú no eres así como que la estrella que solo quieres que la alfombra roja el domingo. Haz vida de iglesia. Haz vida de iglesia. Cuando hagas vida de iglesia, estarás más fortalecido. Vivirás más fortalecido. Vamos a orar, hermanos. Padre, agradecemos por tu palabra y por este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos. Padre, yo te ruego los fortalezcas en su fe. Y ayúdanos, Padre, a cada uno. Padre bendito, amarnos unos a otros. Amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Como ministros, Padre, también ayúdanos, Señor, a ser uno con nuestros hermanos. Haznos más como tú, Señor, lo necesitamos. Y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, quien murió por tu iglesia. Amén. Amén, Padre.